¿Te imaginas pasar más de 30 años viviendo con el miedo de estar rodeada de personas extrañas, de escuchar y ver cosas malignas y además que nadie crea en tu palabra? Te recuerdo que las historias son experiencias de suscriptores, sin embargo son escritas, adaptadas y narradas por una servidora para que puedas disfrutarlas. Así que si deseas seguir escuchando contenido original, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La brujería de mamá. Brujería, infidelidad y miedo. Basado en hechos reales. Quise enviar este relato porque toda mi vida viví con el miedo, ya que desde muy pequeña creí tener mala suerte por todas las cosas que me sucedieron, además del maltrato que mi madre me daba. Si le sumo que tengo memoria fotográfica, pues era algo complicado de dejar a un lado aquellas ideas y experiencias. Siento que independientemente de compartir esta parte de mi vida con ustedes para desahogarme, podría ser que estuvieran en alguna situación similar. Mi nombre es Carmela y esta es mi historia. Todo inició cuando tenía 4 años. Mis primeros recuerdos comienzan viendo a mi madre maquillándose, para mi gusto, de una forma exagerada, pero tal vez muy propia de inicios de los años 80, y contándonos una y otra vez su historia a mi hermana, Carla y a mí. Mi madre nos contaba que ella era muy joven y era la más bonita de su rancho, ya que su físico era agraciado y diferente a las chicas de la zona, con piel blanca, cabello castaño y abundante, unos ojos color azul y además de que tenía una hermosa figura incluso después de haber tenido 2 hijas. Nos contaba que mi papá no era el hombre más guapo que conoció, pero sí el mejor partido. Por eso se casó con él. Decía que sus amigas siempre le comentaban que era la más linda y que no estaba hecha para una vida de rancho. Así que cuando conoció a mi papá en una fiesta patronal, se enteró de que era de la Ciudad de México y estudiante de la UNAM, no lo pensó mucho y se fugó con él. Así fue como mi madre viajó 9 horas de su rancho en provincia a la Ciudad de México. Ella tenía 17 años recién cumplidos y mi papá 22. Como era de esperarse, al poco tiempo llegó Carla, mi hermana mayor, y al año y medio llegué yo. Mi mamá siempre decía que Carla la había hecho una mujer dichosa, pues nació siendo una niña grande, de piel clara y gordita, mientras que yo nací toda flaquita y más morena. Incluso mi madre me hacía sentir mal, porque decía que a mi hermana sí la quería y que yo nací porque le había fallado el control de natalidad. Desgraciadamente, esa era la rutina de casi todos los días. Mi madre, arreglándose para salir, ya que decía que era una de las señoras que ayudaba en una casa hogar, o por lo menos eso le decía a mi padre para salirse todo el día. Y mi padre confiaba en ella, pues pensaba que al venir de provincia sería ingenua, honesta y fiel. Además de que él presentía el riesgo de una devaluación en México, por lo que se propuso pagar el crédito hipotecario de nuestra casa en tan solo 4 años. Así que él trabajaba todo el día, tenía 2 empleos, por lo que casi nunca estaba en casa. Mi hermana Carla y yo desde muy pequeñas nos encargábamos del aseo de nuestra casa, como nosotros entendíamos, ya que mi madre, al no estar en ella durante casi todo el día, solamente nos decía qué teníamos que hacer. Además, comentaba que en su rancho desde chiquitas limpiaban y hacían de todo en el campo, y que ahora era nuestro turno de aprender y aportar al hogar.
A pesar de que Carla es mayor, yo era la que hacía los mandados porque ella era muy retraída. Además, que es tartamuda, y eso la cohibía mucho. Mi madre siempre decía, Carmela, es decir, yo, ella es más lagartona y más abusada. Así que sobre mí caían un poco más de responsabilidades. Mi madre tenía algunas amigas, a las cuales en ciertas ocasiones al salir de la escuela íbamos a visitar. Eran dos mujeres que vivían juntas, en un departamento con muchos hijos, y hablaban de hombres. Yo me daba cuenta, a pesar de estar pequeña, de que esas mujeres no tenían esposos, porque además de que se parecían a las mujeres que salían de amantes en el programa de Mujer Casos de la Vida Real, por ningún lado habían fotos de bodas. Una vez le pregunté a mi madre que en dónde estaban los esposos de sus amigas, y se me ocurrió llamarlas con sus nombres de pila. Ella me dio un gran golpe, tan fuerte que me sacó sangre del labio. Me dijo que me dirigiera a ellas como señoras, y que no me importaba, que yo era una mocosa entrometida. Honestamente, me dolió mucho su reacción y el golpe. Además, que como había dicho antes, lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer por mi memoria fotográfica. Mi madre fue mucho tiempo amigas de ellas dos y la rutina se repetía. Salíamos de la escuela, íbamos a su casa un rato y nos quedábamos Carla y yo sentadas, sin hablar, solo escuchándolas. O bueno, yo escuchaba sus pláticas. Porque mi hermana Carla nunca comentaba nada, era como si no estuviera presente. Y a pesar de mi corta edad, me daba cuenta de que siempre hablaban de hombres y lugares. Fueron pasando los días y casi todas las tardes Carla y yo nos quedábamos encerradas en casa al llegar de la escuela o de la casa de aquellas señoras. Y por cierto, nuestra casa no era fea ni humilde, pero tal vez no era lo suficiente para mi madre. Si bien teníamos muchas carencias en alimentación, porque ella no hacía mucho caso de esos temas, la casa era linda y arreglada. Podríamos decir que pertenecíamos a la clase media alta, hablando de la década de los 80. Algún tiempo después mi madre se juntó con mujeres de una clase social más alta. Mi mamá jamás fue de cuidar a Carla y de cuidarme. Sin embargo, jamás le dijimos a mi padre, ni de las pláticas, ni de las visitas. Sabía mi madre que le teníamos mucho miedo, así que no íbamos a contar nada. Además, mi papá era muy alejado de nosotras, no se involucraba mucho en la crianza, más bien lo veíamos como un buen proveedor. Mi mamá trataba muy mal a mi papá, que a pesar de ser una mujer de rancho, con apenas la primaria terminada, no fue nada agradecida ni con Dios, ni con la vida o con mi padre, de que un hombre tan trabajador confiara ciegamente en ella. Sin embargo, me pongo a pensar si realmente fue amor lo que tenía mi padre, o fue tal vez una brujería que mi madre le hizo para que pudiera salir de aquel rancho y conseguir una vida mejor. Sin embargo, más adelante sacarás tus conclusiones. Pasó el tiempo, y mi madre dejó a sus amigas de alcurnia, por así decir, y buscó nuevamente a sus amigas, aquellas que parecían del programa de Mujer Casos de la Vida Real. Mi progenitora siempre dijo que yo era una metiche, pero no es que lo sea, solo que no puedo evitar tener una buena memoria y estar alerta a los detalles. Yo me di cuenta de que sus amigas mandaron a mi madre a una dirección, que fuera ahí que cuando llegara mencionara que ellas la habían enviado. Así fue cuando conocimos a otra amiga de mi madre, la cual vivía en un departamento hermoso, esos como los que se veían en las películas de Mauricio Garcés, muy lindo, pero siempre oscuro. Vivían en ese departamento un matrimonio mayor para ser amigos de mi madre, pero mi mamá juraba que eran sus amigos. Nos sentaba a mi hermana y a mí en la sala y nos pedía que no hiciéramos ruido.
El señor, que era el esposo, tenía su propio cuarto y siempre estaba cerrado. Mi mamá se metía al cuarto de la señora, o sea, su amiga, y después de un rato salía de aquella habitación y nos retirábamos a la casa. Así pasaron muchas tardes hasta que mi curiosidad me ganó. Me fui ingeniando para moverme poco a poquito del sillón donde mi madre me había dejado, para poder ver qué había detrás de la puerta del señor que me intrigaba. Parecía un vampiro ante mis ojos, muy alto y blanco, siempre vestido de negro con playeras de manga larga y cuello de tortuga. En una de las tantas veces que abrió la puerta, pude ver que la habitación tenía como luces rojas y un cuadro enorme de unas llamas al fondo. Yo entonces confirmé que era un vampiro y su cuarto simulaba el infierno. Bueno, yo en mi corta edad de 7 años. Claro que cuando pasaron los años, entendí que no era un vampiro ni mucho menos. Sin embargo, eso me hizo sentir el ambiente tétrico que había en aquel lugar. Después de ese incidente del cuarto rojo, se me ocurre preguntarle a mi madre quién eran ellos y qué hacían. Ella, en su molestia, me agarró fuertemente una de las manos y me llevó a la cocina. Al llegar me toma de ambas manos y las pega en la estufa prendida, diciendo que era para que me diera una idea de lo que le espera a las niñas metiches en el infierno. Claro que rompí en llanto y me fui a mi habitación. Sin embargo, Carla, que estaba ahí, nunca decía nada. Ella era muy callada. Solo jugábamos, pero no era de mucho hablar. De hecho, yo hasta dudaba que pensara mi hermana. Después de esas visitas con la pareja mayor, mi mamá tuvo un amigo muy especial, del cual ya habíamos escuchado hablar. Él la llevaba por nosotras a la escuela, nos recogía, nos llevaba a la casa. Mi madre nos dejaba alguna comida para que comiéramos mi hermana y yo, mientras ella salía con él. Se quedaba algunas horas fuera de casa hasta que llegaba tiempo antes para que mi padre, al regresar por la noche, no se diera cuenta. Este amigo venía continuamente a la casa y en una ocasión mi madre le pidió una foto de su familia. Se podía observar a su esposa con sus 3 hijos. Aquel tipo tuvo la desfachatez de mostrarme aquella foto y preguntarme que quién era más bonita, si su esposa o mi madre. Obviamente yo le dije que mi mamá, y ambos soltaron las carcajadas. En aquel entonces no supe por qué mi mamá quería esa foto, pero creo que se la robó. Sin embargo, con los años, muchas ideas me vinieron a la cabeza. Después, el amigo frecuentaba más nuestro hogar. Nos llevaba cosas de comer, cosas para la casa, cosas para mi mamá. Yo sabía en mi interior que no estaba bien, me sentía mal, pero tenía mucho miedo de decirle algo a mi padre. Además, se me hacía increíble que él no notara nada. Me preguntaba si estaba embrujado o algo porque era demasiado notorio. Sin embargo, él no sospechaba nada. A raíz de esta situación en que el hombre ya de manera descarada nos visitaba, empezaron a suceder fenómenos paranormales y escalofriantes. Así que pon mucha atención para que no te pierdas los detalles de este relato. En la casa se comenzaron a escuchar ruidos. Era como si alguien arrastrara latas o cadenas en el techo. Como siempre, mi hermana y yo estábamos solas y nos daba mucho miedo. Le contamos a nuestra madre y tremenda golpiza nos dio por mentirosas. Además me dijo que seguro yo era la que hacía el ruido para que asustara a mi hermana. Me amenazaba con cortarme una mano si seguía diciendo o haciendo cosas de esa índole. Obviamente yo no era, porque estábamos Carla y yo juntas en el momento de los hechos escalofriantes, que curiosamente sucedían cuando mi madre se iba de la casa, por lo que ya con mucho miedo nos metíamos mi hermana y yo en el ropero de nuestra habitación, y a pesar que le decíamos de los ruidos continuamente, ella seguía diciendo que no escuchaba nada. Pero curiosamente los días en que no salía a la calle y que mi padre llegaba muy de noche,
Ella no me dejaba dormir. Me decía que me mantuviera despierta porque tenía miedo. Además me dejaba acostarme en su cama y me abrazaba mientras llegaba mi padre. Mi mamá usualmente no nos dejaba entrar a su habitación a solas. Sin embargo, en una ocasión tuve mucha curiosidad, por lo que ella al irse, entré a su cuarto sigilosamente. Ahí encontré un cuadro con una imagen muy parecida a la del señor vampiro. Era una representación de una mujer envuelta en llamas y con cadenas. Ya te imaginarás de quién estoy hablando. Recurren a aquella figura para hacer amarres muy fuertes y trabajos de brujería. En la foto, la figura de la mujer tenía chicle masticado en la boca, los oídos y los ojos, haciendo alusión para que el trabajo, a quien sea que se lo estaban haciendo, estuviera ciego, sordo y mudo. Apenas hasta hace poco tiempo, supe realmente que el trabajo era para que mi papá no se enterara de nada de lo que mi madre hacía. Quiero decirte que me asusté un poco. Aquella escena, ver esa imagen con los chicles, me impresionó. Honestamente me impresionó. Además, me dio mucho miedo que mi madre se enterara que entré y que vi todo eso. Así que mejor salí de la habitación dejando todo como estaba. A los pocos días, mi madre se fue de la casa. Se fue con su amigo. Sonará muy feo, pero honestamente, ni Carla ni yo lloramos la ausencia de nuestra madre. Sentimos que no nos dolió tanto, ya que creíamos que no era tan buena madre. No se preocupaba por nosotras ni por nuestra alimentación, nos pegaba mucho y siempre nos dejaba solas. Además de que tuvimos algo bueno, nos fuimos a vivir con unos tíos, parientes de mi papá, y en aquella casa ya no escuchábamos ruidos extraños. Tuvimos unos meses de paz, hasta que mi madre buscó a mi padre nuevamente, le pidió perdón, que quería regresar con nosotros. Él la perdonó, pero con la condición de que ya no viviríamos en la Ciudad de México, que nos mudaríamos al rancho de donde mi madre era originaria, a 9 horas de la ciudad. Mi papá compró un terreno grande y construyó una casa más amplia que la que teníamos en la Ciudad de México. Carla y yo teníamos cuartos separados y es ahí donde comenzó nuevamente el pánico. Apenas llegamos a la nueva casa en el rancho, cuando se empezaron a escuchar ruidos en la azotea, como si alguien estuviera arrastrando algo de metal. Se escuchaba sonar los trastes en la cocina. En general, eran noches de terror. En verdad que para ese entonces Carla ya tendría unos 12 años y yo unos 10. Le contamos a mi madre y ella me reclamó que ya iba a empezar con las mentiras, que yo estaba loca y que quería nada más espantar a mi hermana, que si seguía así, me iba a pegar con un lazo mojado. Pasaron muchas noches y seguíamos escuchando los ruidos en la azotea, atemorizándonos, cuando de pronto los dejamos de escuchar ahí, en la azotea, porque ahora se escuchaban dentro de la casa, como si alguien caminara en la sala. Por el pasillo se podía sentir la presencia de alguna persona, al grado de que Carla me gritaba desde su cuarto si era yo la que estaba caminando. Le contestaba que no, que estaba en mi cuarto. Así que contábamos hasta el número 3 para abrir las puertas al mismo tiempo y constatar quién estaba afuera en el pasillo. Sin embargo, no había nadie. Mi mamá decía que ella no escuchaba nada y que yo seguía inventando porque estaba loca. Pero entre más pasaba el tiempo, las presencias en la casa se volvían más fuertes. Se sentía en todas partes, en los cuartos, como si alguien te observara. Bañarnos era un pánico. El acostarse a dormir era un martirio porque se sentía que alguien te observaba desde un rincón. Al cerrar las puertas y apagar las luces, se escuchaba a alguien adentro de la casa, caminando, revisando. La casa con el tiempo se fue oscureciendo, muy a pesar de que las ventanas, que eran de piso a techo y de pared a pared, estaban abiertas.
Aún así la casa se veía oscura, sombría. Mi mamá se la pasaba el mayor tiempo dormida o fuera de la casa en el patio, ya que adoptó el gusto por las plantas y casi todo el día estaba afuera regándolas o simplemente sentada admirando el paisaje. Algo que me llamó la atención es que mi madre, al poco tiempo de haber llegado a esta nueva casa, tendría unos 32 años de edad aproximadamente, comenzó a cambiar. Empezó a envejecer de manera rápida. Su piel dejó de ser blanca. Se le empezaron a marcar líneas de expresión, patas de gallo, y sus poros se dilataron mucho. Lo recuerdo bien porque parecían como los poros de un hombre anciano. Y además, perdió rápidamente su envidiable figura de reloj de arena. Así que cuando mi madre cumplió 34 años de edad, aparentaba ser una mujer mayor. Sin embargo, sentía que ella no se daba cuenta de la situación. También empezó a padecer de bochornos, avisando el inicio de su menopausia. Cada día que pasaba, se sentían más fuertes los fenómenos en la casa. Se azotaban solas las puertas que estaban cerradas. Se apagaban las luces. La casa, además de ser oscura, se volvió fría. Muy fría. Y mi mamá seguía diciendo que yo lo inventaba todo. Mi papá jamás comentó si notaba algo extraño. Sin embargo, Carla le dijo a mi madre que en 2 ocasiones vio a una mujer extraña, una vez a los pies de su cama y otra en el patio. Mi mamá me reclamó que veía esas cosas porque yo la había sugestionado y efectivamente me gané unos golpes. En ese momento ya éramos adolescentes. Carla acudía a una preparatoria privada y yo a una pública que estaba en otro rancho cercano. Mi hermana y yo nos desarrollamos de forma muy distinta, tanto física como socialmente. Yo era más platicadora y Carla era muy reservada, supongo que por su problema del habla, además de que seguía siendo algo gordita. Y yo era una joven un tanto más agraciada. Comencé a involucrarme más en la escuela, en mi vida social y traté de dejar de vivir con el miedo. Me convencía todos los días de que todo eso era producto de mi imaginación y que lo mejor, mi madre tenía razón. A los 18 años de edad tuve mi primer novio. Él fue muy lindo y todo era genial hasta que fue a visitarme a la casa. El chico me dejó. Desapareció a pesar de que nos llevábamos muy bien. Honestamente, yo no era nada exigente con eso de los novios, ya que crecí sintiéndome fea y además tenía una gran necesidad de ser amada. Y aún así me dejaban. Novio que tenía, novio que me dejaba. Todo iba de maravilla hasta que iban a la casa. Casi en automático, ellos me dejaban. Pasaron los años y tanto mi hermana como yo pintábamos para ser solteronas, ya que en el rancho, si uno no se casa joven, se queda soltera. Lo bueno que entré a trabajar y conocí a un compañero y nos hicimos novios. Antes de que fuera a conocer a mis padres, habíamos acordado casarnos. Pensé, este no se me va. Entonces, nos comprometimos antes de que conociera a mis padres. Sin embargo, mi hermana seguía soltera. Un tiempo después, mi madre le consiguió un novio a Carla. Era un muchacho que también se había quedado, por así decir, así que se casaron casi de inmediato. Al haber volado de nuestro nido, mis papás se quedaron solos en la casa y ahora, el que empezaba a experimentar cosas escalofriantes era mi papá. Al grado de que se puso muy mal. Le decían que eran los nervios, que debía de probar algún tratamiento psicológico o médico. Sin embargo, con todo aquello, él seguía padeciendo de situaciones paranormales. Incluso lo llevaron a curar de espanto y tampoco hubo resultados favorables. Entonces mi esposo me pidió que nos fuéramos a vivir con mis padres por si él empeoraba. Así podríamos estar al pendiente. Y aunque me negué rotundamente,
Terminé aceptando y nos fuimos a casa de mis padres. Carla hizo por su parte lo mismo. Pensamos que también le había pesado mucho que las dos nos casáramos. Apenas regresamos a la casa, por lo menos yo comencé a escuchar ruidos. Esos ruidos en la cocina como si tiraran los trastes. Además, las luces se encendían y apagaban. En una ocasión vi que una silueta atravesó la pared. Me tapé la boca para no gritar. Yo no le decía nada a nadie para no poner más nervioso a mi padre, ni meterle ideas a mi esposo. En ese tiempo dejé de trabajar para estar en la casa con mis papás y Carla, desde que se casó, no trabajó. Al poco tiempo de haber llegado a vivir a la casa, encontré a Carla discutiendo con su esposo. Él se quería ir, le decía que tenía miedo, que no era normal que escuchara ruidos en la cocina y que se escucharan pasos descalzos en la casa. Carla le decía que no se preocupara, que eran seguramente los demás los que hacíamos esos ruidos. Pero él le decía que no quería quedarse otra noche en esa casa, pero Carla lo convenció de quedarse. Con el tiempo mi padre mejoró. No sé si fue por la presencia de todos que lo apoyábamos y que le daba valor. Sin embargo, una tarde cualquiera el esposo de Carla había comprado un celular. Lo estaba probando, estaba tomando fotos. Así que comenzó a lanzar disparos al azar en diferentes posiciones y con diferentes iluminaciones. Y entre las fotos que tomó, mi madre salió en dos. Se veía que estaba sentada en el sofá y a un lado había alguien o algo, como una silueta humana de luz. En una de las fotos estaba junto a ella y en la otra parecía que su mano le tapaba el rostro. Esas fotos las vimos todos, incluso mi mamá. Pensó mi cuñado en mandarlas al programa Extra Normal, pero mi madre no quiso que fueran a la casa para hacer investigaciones. Como el rancho estaba retirado de cualquier civilización, nos teníamos que levantar muy temprano para preparar el desayuno y la comida, para que los esposos se fueran a trabajar, ya que su trabajo estaba retirado, por lo que en una mañana de esas en las que salía el sol más tarde, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, la puerta del cuarto de Carla estaba abierta y yo vi que alguien estaba acostado de manera atravesada en la cama. Incluso se le veían los pies descalzos de fuera. Entonces pensé que era mi hermana y le grité que se le iba a hacer tarde. Cuando escucho que Carla me contesta, pero su voz provenía del baño. Sorprendida, volteé nuevamente y no había nadie en la cama, por lo que entré rápidamente y prendí la luz, pero no había nadie. No sé cuánto tiempo después de esta situación macabra, mi esposo y yo estábamos haciendo cuentas en nuestro cuarto, sentados en la cama, cuando de repente el mueble de la tele se empezó a sacudir. Se sacudió muy fuerte. Lo primero que hice fue voltear a ver la lámpara del techo para ver si se movía también, pensando que tal vez sea un temblor, aunque en esa zona no tiembla. Mi esposo se asustó. Yo le dije que estuviera tranquilo, que de seguro es un ratón. Entonces me dijo que solo un perro podría mover aquel mueble, ya que tenía la televisión y nuestros objetos como ropa y muchos más artículos personales, por lo que pesaba mucho. Mi esposo se puso muy nervioso y me dijo que iba a buscar agua a la cocina. Mientras, yo escuchaba que sacudían algunos trastes. Pensé que podría ser mi hermana o mi madre que estuvieran lavando vasijas. Cuando regresa mi esposo pálido, le pregunto que qué es lo que tiene. Él me dijo que si no escuché los ruidos. Yo le dije que sí, pero que pensaba que tal vez era mi madre o mi hermana que estaban lavando los trastes. Pero él me dijo que no había nadie y que ahora sí creía que el mueble se movió solo. Estaba muy nervioso. Yo trataba de calmarlo, pero para colmo de males, se nos fue la electricidad quedando en penumbras. Así que aún más tétrico se sentía el ambiente. Como ya era de noche, al pasar con una vela por el pasillo, vio con su luz que la guitarra de mi hermana estaba colgada, por lo que la tomó entre sus manos y la llevó al cuarto
para ver si podía tocar alguna melodía. Mientras le giraba los tornillos para afinarla, sentía cómo el cochambre y el polvo estaba adherido a los cables, haciendo más deprimente aquella situación. Viendo cómo pasaron los años, sin embargo, logró tocar un par de canciones y al cabo de un rato nos acostamos a dormir. Después de esa noche, mi esposo aseguró ver a una mujer en el patio de la casa en 2 ocasiones, como dándole la vuelta. Él trataba de buscar un pensamiento lógico, que tal vez era mi madre que se había levantado en la madrugada para ir al baño. Sin embargo, le decía que esas eran tonterías y que lo más seguro es que sea la mujer de blanco que a veces hacía actos de presencia en nuestra casa. Un día, mi esposo sufrió un accidente. Se cayó y por la caída se lastimó un pie, por lo que lo llevé a sobar con un señor de un pueblo cercano. Y en esta parte de la historia fue cuando me puse a reflexionar muchas cosas, situaciones de mi vida y la verdad acerca de mi madre. El señor fue sobando el pie de mi esposo y le dijo que estaba muy tenso. En eso me volteó a ver y me dijo que todo era por causa de mi madre, que ella es la causante de todas las situaciones que estamos viviendo, que me recomendaba que para que se calmara o se enfriara el ambiente, debería de clavar un puñal en la entrada de la casa. Yo honestamente me ofendí. El señor dijo que tenía 82 años de edad, pero se veía como un hombre fuerte, erguido, de unos 60 años tal vez, y hasta me pareció extraño. Sin embargo, al escuchar todas las cosas acertadas que le fue diciendo a mi esposo mientras le sobaba el pie, cosas que ninguno de los dos habíamos mencionado, me hizo dudar. Además de que insistía en que mi madre era una mujer malvada y era la que ocasionaba los actos escalofriantes. Sus palabras me hicieron pensar más a fondo y recordar todas las situaciones de mi niñez. Yo pensé que mi madre podría ser una mala madre, tener su pasado, pero jamás pensé que fuera una bruja. Así que desgraciadamente hice caso omiso a las recomendaciones de aquel hombre. Pasaron los meses, mi esposo y yo comenzamos a tener muchos problemas como pareja. Yo estaba embarazada y en una ocasión discutiendo a las 3 de la mañana, vi a una mujer pasar a espaldas de mi esposo. Se me fue la voz del susto, por lo que le hice señas para que volteara, pero él no me entendió. A los 3 días de este encuentro nos fuimos de esa casa. Nos cambiamos hasta de estado. Llegando, sin un peso, nos tocó dormir hasta en el piso, vivir carencias. Pero lo preferimos. Jamás volvimos a presenciar ningún fenómeno paranormal ni a sentir miedo. Hace un par de meses vino la prima de mi esposo y su marido a visitarnos. Y la plática se fue desarrollando hasta que tocamos el tema paranormal. Entonces mi esposo me pidió que les contara el relato del mueble en la casa de mis padres, de ese que tembló muy fuerte a pesar de que tenía muchos kilos de encima. Entonces le fui relatando y Viviana, la prima de mi esposo, me sujetó de manera abrupta la mano. Me dijo que había más, que recordara, que pensara bien porque sucedieron aún más cosas. Y fue ahí cuando recordé toda esta historia que te acabo de compartir, de mi niñez, de las parejas. Además me dijo la prima que era sensitiva y que yo no tenía mala suerte que me quitara esa idea de la cabeza. Que lo que realmente pasó en mi infancia era que esa pareja de amigos mayores, de la señora y del hombre que parecía vampiro, no eran sus amigos, que seguramente eran algunos brujos. Y la imagen que encontré de la mujer en llamas siendo niña era el ánima sola. Una ánima a la que mi madre le pidió el favor de estar tal vez con aquel hombre con el que se fugó. Y lo más probable, que una vez hecho el favor a mi madre, ella no cumpliera su promesa. Con el tiempo mi madre pagó con lo que más amaba, que era su físico, tanto su cara como su cuerpo. Y tal vez era la razón por la que se veía con muchos más años de encima. Y esos fenómenos escalofriantes los atrajo mi madre también
Por eso el hombre que le sobó el pie a mi marido nos dijo que mi madre era la causante de todo. Posiblemente mi papá nunca notó nada porque no estaba dentro de las personas que mi madre amaba. Él, al no ser amado, por así decir, lo mantenía al margen. Solo hasta que mi madre se sintió sola y se acercó más a mi padre, viéndolo como su compañero de vida en el rancho, fue cuando él comenzó a notar todas las cosas escalofriantes que vivíamos en la casa y que mi madre todo el tiempo notó y tal vez hasta mucho más fuerte que nosotras, pero siempre lo negaba. Desde el día que salimos del rancho, vivo una vida tranquila y hasta dejé de pensar que tenía mala suerte. Me siento en paz. Incluso puedo percibir cada vez que me veo en el espejo que estoy más joven que incluso cuando estaba en mis 20s, cuando vivía con el miedo constante de las situaciones paranormales, de las peleas y brujerías. Actualmente ya no me enfermo, puesto que era muy enfermiza, al igual que todos los que vivíamos en esa casa. Carla sigue viviendo en el rancho junto con mis padres. Creo que tiene la esperanza de que se le hereden algún día. Sin embargo, la vida no ha sido tan amable con ella, puesto que se ve mucho mayor que yo, a pesar de la corta diferencia, con un semblante sombrío y discusiones constantes con mi cuñado. Estoy feliz de que ya no vivo en aquella casa, envuelta en el ambiente lúgubre y con ruidos extraños y apariciones macabras. Creo que 30 años son suficientes de vivir con el miedo y estrés. Ahora, mi vida está llena de luz y felicidad. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?